Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Este es un día que el mundo celebra la tradición como un cumpleaños más de la muerte de Jesucristo. Mientras estábamos cantando, pasó por ahí un muñeco que dicen que es la imagen de Jesús. Lo llevaban en un sepulcro, le llaman a eso, es decir, en un mortorio, no sé cómo traducirlo eso. La tradición año con año lo mata, lo crucifica y lo sepulta. Pero fíjese, el domingo no hacen nada, no lo resucitan, lo mantienen muerto. Y mientras iban pasando ahí, yo miraba a los adoradores aquí que no se daban cuenta de lo que iba pasando por allá. Y sin darse cuenta, cada uno de ellos decía: adoramos a un Dios vivo. Y yo decía: amén, gloria a Dios. Es verdad que la tradición puede decirnos de que murió, pero de aquí a que murió solamente es parte de la historia. La historia completa no te la quieren contar. No se pierda el domingo que vamos a hablar del poder de la resurrección. Pero en esta noche quiero hablarle acerca del significado de lo que Jesús hizo en esa cruz. Leo en Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mire que muchos andan ahí predicando cosas raras, pero no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Diga: ese es mi Jesús. Aleluya. No dice que fue. Recuerde que cuando le está predicando esto, lo habían enterrado hace rato, pero Pablo sabía que había resucitado. Por eso dice: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Os dio vida juntamente con Él. Os dio vida juntamente con Él. ¿Hay alguien vivo en esta noche? Pero ¿sabe por qué tiene vida? Porque Jesús te dio vida. Al resucitar Él, te resucitó a vos. Y sigue diciendo: perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Diga: quedó anulado. Todo lo que el diablo tenía en contra de nosotros quedó anulado. Diga: anulado. Él te quiere señalar y te quiere poner condenación en el corazón, pero Jesús dijo: anulado. ¿Cómo dijo Jesús? Aleluya. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Y despojando a los principados y a las potestades, qué lindo es esto, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Te repito este último versículo porque es de enorme significado para la iglesia. Despojando a los principados y a las potestades. Eso es lo que Él hizo en la cruz. Mientras el mundo miraba a un individuo muriendo bajo maldición, en el mundo espiritual había una guerra cósmica como nunca antes, más grande que la primera, que la segunda guerra mundial y todas las guerras que usted le quiera sumar. Más grande que todo eso, porque estaba en juego la humanidad completa, desde Adán hasta esta época y todo lo que falta por delante. Y dice que lo despojó a los principados y a las potestades y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Repite conmigo, levanta sus manos al cielo y haga esta profesión de fe. Jesús triunfó en la cruz del Calvario. Ahora dígalo como que si lo entiende. Jesús
triunfó en la cruz del Calvario. Ahora dígalo como un cristiano de verdad. Jesús triunfó en la cruz del Calvario. Ahora denle el mejor aplauso al Señor. Bendito sea su santo nombre. Puede tomar su silla. Voy a hablar unos minutos. Te voy a dar un relax, hermano. Está rico predicar así, sí, oíste. La mayoría de la gente no le pone mente a lo que realmente sucedió. El mundo enfoca solamente una parte, pero a través de las Sagradas Escrituras vemos que no está completo lo que nos han enseñado. Cuando la Biblia dice que el acta de los decretos que había contra nosotros y que había un acta que nos era contrario, es decir, había algo, un documento legal que el diablo tenía para podernos acusar. Legalmente él tenía la autoridad para podernos hacer daño, para destruir a la humanidad. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo llegó a tener esa legalidad? Sucedió cuando Adán en el huerto del Edén le dio la espalda a Dios y pecó. Cuando pecamos y le damos la espalda a Dios, se desborona nuestra vida. Y resulta entonces que a partir de ese mismo momento, Satanás tuvo el poder legal, se le entregó a él el poder legal. Eso es lo que se llama el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria. Por eso el enemigo constantemente adquirió el permiso para poder acusarnos. La Biblia dice que delante del Padre se vive presentando el acusador constantemente para recordar lo malo que hicimos en nuestra vida, lo que hemos hecho hasta este momento. Y esa es la razón por la cual algunas personas vienen a Jesús, le piden perdón, Él los perdona, son parte de su pueblo, son parte de su familia, pero ellos en sí, en su corazón, no sienten el perdón porque el acusador está ahí, señalándolo, criticándolo y trayéndole a la memoria los recuerdos que los torturan y que los martirizan. Ahí hay muchos creyentes que nunca salen de ese hoyo de condenación porque el enemigo está con ese acta en contra suya y se lo restrega. Cuando quiere hacer algo bueno, algo positivo, algo agradable a Dios, viene él y le dice: a mí no me vas a contar cuento delante de los hombres, te la querés pasar de religioso, pero mira, aquí tengo apuntadito todo lo malo que has hecho. ¿Te acordás cuando le robabas a tu mamá? ¿Te acordás cuando le fuiste infiel a tu papá? ¿Te acordás cuando a tu marido y te comienza a sacar y a escarbar y a escarbar y a escarbar tu pasado? ¿Me pueden entender, hermano? Ese es el acusador. Pero la Biblia también dice que tenemos un intercesor por excelencia, se llama Jesús. De tal manera que el diablo recibe lo que la Biblia le llama el acta de los decretos, pero Jesús viene y la anula, la quita de en medio, porque eso lo llevó y lo clavó en la cruz. Diga, lo clavó en la cruz. Eso es impresionante, hermano. Eso es lo que nosotros llamamos el perdón de nuestros pecados. Se llevó nuestras culpas, se las llevó a la cruz del Calvario. Ahora, la cruz se convierte en lo que estamos hablando, el lugar de la expiación, o dicho de otra manera, el altar del sacrificio, que era lo paralelo a lo que hacían en el Antiguo Testamento los sacerdotes. Iban al sacrificio y llevaban algo, un animal, un toro, una oveja, un macho cabrillo, y lo tenían que ofrecer por los pecados y por las culpas. El gran problema es que constantemente lo tenían que volver a hacer. La gente llevaba el animal, lo degollaba el sacerdote, lo presentaba delante de Dios y la gente se iba tranquila, pero al día siguiente caían bajo pecado y tenían que traer otro macho cabrío, otra oveja. Hermano, para poder estar haciendo eso, usted tenía que ser dueño de un enorme corral lleno de animales. Imagínese usted, y aún así, la Biblia nos enseña que eso nunca era suficiente. Periódicamente había que poder estar degollando animales, chorreando sangre de animales para poder ser expiado, pero eso solamente era la sombra de lo verdadero, porque el Antiguo Testamento es la sombra de lo que sucede en el Nuevo Testamento. O dicho de otra manera, el Antiguo Testamento es la palabra profética y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de aquella palabra profética. Nosotros estamos viviendo en medio de la palabra profética que fue anunciada para los gentiles. Y el final de los gentiles que vienen al Señor es el mismo final que Dios promete en la Biblia y que vamos a estar con Él reinando en el cielo. Bendito sea el Señor. Ahora, el lugar de expiación, hermano, se practicó durante siglos, llevando animales.
Jesús, dice la Biblia, fue la ofrenda perfecta. Él se entregó a sí mismo para derramar su sangre y ocupó el lugar en la cruz que nos correspondía a cada uno de nosotros. Eso usted lo sabía, eso yo no le estoy contando nada nuevo. Pero lo que quiero que usted logre entender es que la ley decía que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Nuestros pecados no podían ser perdonados por ningún motivo a menos que hubiera derramamiento de sangre. Y si la ley lo decía, Jesús vino a cumplir la ley y no a abolirla. ¿Por qué a cumplir? Porque Él vino para dar su vida en rescate de muchos, dice la palabra del Señor. Qué interesante que esto, hermano, porque cuando llega el momento, Dios mira y dice, bueno, este es el momento, voy a enviar a mi hijo. Y cuando viene Jesús, dice Él con su propia boca, dice que Él vino para destruir las obras del diablo. Todo lo que el enemigo había venido haciendo por miles de años, por muchas generaciones, destruyendo la humanidad, echándose a pelear el uno con el otro. Lo que reinaba era el caos, lo que reinaba era la envidia, lo que reinaba era las guerras y matancinas por todos lados. Ahora Jesús vino a pagar por todos los pecados de la humanidad. Mire qué clase de cosas la que Él viene a hacer, hermano, y a veces no lo tomamos en cuenta. La gente se le ha mostrado un Jesús sin poder, un Jesús que murió y un Jesús hasta ahí nada más. Pero el lugar nos correspondía a nosotros, hermano. Pero Él vino para destruir la obra del diablo. Diga, ya están destruidas. Prácticamente, hermano, lo que estamos hablando es que Jesús vino a quitar de en medio, hermano, todo lo que servía de obstáculo. Lo que la Biblia le llama el acta de los decretos. Lo vino a quitar de en medio porque dice que lo tenía el príncipe de este mundo. Cuando vamos a la Biblia en Juan 12, el 31 al 33, póngame atención, dice así. Ahora es el juicio de este mundo. Está hablando en esa época. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Está hablando Jesús. Jesús dijo que iba a ser echado fuera. ¿A dónde iba a ser echado el diablo? Pero muchas veces nosotros vamos, lo recogemos y lo volvemos a meter a la casa. Y viene el Señor y quiere echarlo fuera y nosotros obstinados de irlo a traer y meterlo a la casa. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando estamos trayendo pecado a nuestros hogares. Cuando estamos haciendo las cosas, hermanos, horribles que Él nos ha dicho que no las debemos hacer. Es decir, hermano, hablando del sacrificio expiatorio de que Jesucristo hizo y de su muerte, Él estaba diciendo que el príncipe que había hasta ese momento iba a dejar de ser el príncipe de este mundo. Porque el dueño del mundo no es Él. Lo que pasa es que Adán había recibido de parte del Padre, de parte de Dios mismo, el poder y la autoridad para sojuzgar y para plantar y para reproducir y hacer todo lo que quisiera en la tierra. Pero vino Adán y a través del pecado le entregó legalmente al diablo lo que Dios le había dado, lo menospreció. Muchas veces nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo cuando menospreciamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Porque Jesús vino para salvarnos y parece como que nos gusta vivir medio perdidito, medio en el pecadito, un pie en la iglesia y otro pie por allá afuera. Pero Jesús vino para destruir la obra del diablo, diga amén. Te lo voy a decir de otra manera. La muerte de Jesús, el significado real es que el diablo tenía que ser juzgado. Es el significado, hermano. Tenía que ser juzgado, representaba su fin. Nosotros podemos decir que el mundo estaba viendo a un hombre morir en una cruz, pero realmente no estaba muriendo de la manera que nosotros conocemos. Su sacrificio fue doloroso. Durante mucho tiempo, hermano, lo quisieron matar, lo perseguían. Y llegó el momento, Él dice, ustedes no me quitan la vida, yo la entrego, pero la vuelvo a tomar. Yo la doy a mí mismo, dice Él, porque yo tengo que pagar lo que el mundo tendría que pagar, pero ellos no pueden. Es decir, Él estaba haciendo, hermano, un trabajo de expiación. Y la expiación para que se llevara a cabo era morir, y Él lo estaba haciendo. Pero en medio de todo aquello, la guerra no era solamente aquel lugar, sino era por todas las personas que han existido, que existían en ese momento y que seguirían existiendo por el largo de la humanidad. Entonces, en ese momento estaba siendo juzgado el diablo. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo hablo, hermano? Los días del diablo estaban contados. Mire lo que dice Juan 14:30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Eso lo dice Jesús.
él nada tiene en mí. Estamos hablando, hermano, de que de pronto el enemigo podía tener acceso legal para toda la humanidad, pero menos para Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús se guardó en completa santidad. Dice la Biblia que es el varón perfecto. Él muere como un pecador, pero nunca se encontró pecado en él. Él muere como un santo. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando, hermano? Dice el escritor de Hebreo en el 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Hablando de Jesús, se tuvo que hacer carne y sangre aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Pero quiero resaltar donde dice, para destruir por medio de la muerte. Dicho de otra manera, parecía que lo estaban destruyendo a él, pero era él el que estaba destruyendo al diablo. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? De repente la cruz ya no es el símbolo del dolor y el sufrimiento solamente, sino también el juicio del mismo diablo. ¿Alguien entiende? Por medio de la muerte de Jesús, el diablo estaba siendo destruido en ese momento. Ahora Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Esa es la palabra profética que se dio al inicio de la humanidad y que se está cumpliendo con Jesús cuando lo vemos ahí crucificado. Lo está hiriendo, es verdad, pero viene Jesús y le aplasta la cabeza. ¿Quién recibe el mayor golpe? El diablo, el reino de las tinieblas. Siempre la verdad triunfa sobre la mentira. Siempre la bendición va a ser más grande que la maldición. Siempre el bien se sobrepone sobre el mal. Siempre el justo alcanza la bendición más grande que cualquier pecador. Siempre Dios ha ganado toda batalla y le va a seguir ganando. ¿Cuántos son parte de ese reino? Bienaventurados los hijos del reino. Estaba clavado en la cruz y así estaba venciendo. Alguien me dio un consejo, hermano. Un hombre lleno de sabiduría. Hace mucho tiempo y lo he venido practicando. Al comienzo me costaba mucho y aunque todavía me cuesta, pero lo sigo haciendo. Siempre se levantan gente, detractores, gente que te quiere destruir, gente que te quiere desanimar, gente que te quiere ver llorando y sufriendo. Y me decía este hombre lleno de sabiduría, cuando te ataquen no te defendás, porque si vos te defendés te estás poniendo al nivel de él. Porque cuando te atacan y vos no te defendés, le da la oportunidad a que Dios sea tu defensor y después de ese proceso vas a un nuevo nivel. Yo no entendí en ese momento, pero cuando yo me pongo a pensar en lo que sucedía en aquella cruz, los discípulos estaban por allá corriendo medio escondidos. María estaba en la cruz, al pie de la cruz, estaba llorando por su hijo, por el sufrimiento que tenía. Los romanos estaban ahí, los guardias romanos, y se estaban riendo, se estaban burlando. Ah, vos sos el Mesías, si sos el Mesías, bájate de la cruz, le decían. Y le pegaban gritos, le rompieron su ropa, se la estaban ahí rifando, jugando con dados para ver a quién le iba a quedar. Todo era burla, todo era blasfemia. Parecía que era la más grande derrota, hermano. Pero sin embargo la Biblia dice que él en la cruz estaba teniendo la más grande victoria. Dígame, por favor. La Biblia dice desde el inicio de la humanidad que el diablo iba a ser pisoteado. Y el que lo pisoteó se llama Jesús. Y el que lo sigue pisoteando es la iglesia del Señor. Cada día que el enemigo te ataca y vos no caes en la tentación del enemigo, le das un tropezón en la cabeza al diablo y él pega el grito ¡ay! Porque a él le duele cuando vos caminas en santidad. Pero ¿sabes qué pasa, mi hermano? Cuando vos andás en delito y en pecado, estás con él, camangueca ahí, abrazadito, haciéndole el jueguito al diablo. Pero él quiere que nosotros seamos vencedores, así como nuestro Padre lo venció. Dígame. Levante su mano y diga, Satanás es un enemigo derrotado. Ahora dígalo fuerte, es un enemigo derrotado. Aleluya. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9. Le voy a leer versículos salteados, el 9 y del 11 al 14, dice así. Póngame mucha atención, porque esto es Biblia. Lo cual es símbolo para este tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a lo inmundo santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjese bien en la enorme afirmación. Es suficiente el sacrificio que Jesús hizo. Amén, hermano. Es suficiente. Los toros tenían que vivirlo matando periódicamente para derramar sangre. Los brujos hoy viernes, porque todos los viernes se reúnen los brujos, si usted no lo sabía, en todo el mundo hacen los aquelarres, ellos hacen sus ofrendas, ellos matan gatos, matan palomas, matan perros, y los que ya están en un alto nivel matan hasta bebé. Y si pueden llevarse el trofeo, matan a un pastor, por si usted no lo sabía. Hoy están reunidos los brujos para hacer derramamiento de sangre. Y la religión tradicional anda con un muñeco reventado por aquí, también derramando sangre. Todos los años lo sacan a pasear muerto. Yo quisiera que el día domingo de resurrección sea una fiesta mundial. Y que el mundo entero que se hace llamar cristiano saliera a las calles, vestido de blanco, con banderas blancas, hablando del Cristo resucitado, con música por todos lados, con un día de fiesta mundial, hermano. Porque es el día más grande para la humanidad. Créalo o no lo crea. Créalo o no lo crea. Sin embargo, la tradición levanta, hermano, un montón de muñecos que andan ahorita reventados aquí, la boca y todo eso, diciendo que Jesús, ese no es Jesús, porque Jesús no quedó muerto, hermano. Es una blasfemia, es un irrespeto a nuestro Padre, porque Él está vivo. Díganme. Pero mire, mi hermano, con esa muerte, mi hermano, dice que fue suficiente, no tiene que haber más sacrificio. Qué horrible cuando nos enseñan a nosotros un montón de cosas, hermano, que hay que hacer. Incluso usted va a ver la historia de monjas que se revientan las espaldas, sacerdotes que se están poniéndose cosas de espinas en las piernas, porque ellos quieren hacer sacrificio y parecerse a Jesús, pero viviendo en pecado. Parecerse a Jesús significa vivir en completa santidad y no tenerle miedo al diablo, porque el diablo está derrotado. Amén, hermano. Hebreo 10, del 1 al 4 y del 10 al 14 dice así, ponga atención. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Fíjense bien, lo repito. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, de las imágenes de yeso, etcétera, etcétera, esa versión Oscar Bárcena, no pueden quitar los pecados. ¿Alguien está entendiendo? Usted puede andar ahí con su candela y toda la cosa detrás del muñeco, todo reventado ahí, y no puede quitar ningún pecado. Más bien se mete en un rollo terrible. Verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, entre paréntesis, haciendo la misa. ¿Sabía usted que según la religión tradicional, la misa es revivir el sacrificio de Jesús de una manera puntual? Cuando el cura bebe, dice que está bebiendo la sangre. Eso no es así. Es un significado o un representativo de la sangre del Cordero, pero no es la sangre de Jesús, porque eso no puede salvar a nadie. ¿Me puede entender, hermano? ¿Alguien lo entiende? Lo repito. Ciertamente todo sacerdote está día tras día celebrando la misa, dice, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados.
Lo voy a decir, hermano, de otra manera. El día que vos te arrepentiste de todo corazón. No el día que pasaste aquí porque te quedaba viendo la novia, no, para que dijera, bueno, qué santo que es ese muchacho, voy a ser novia de él. No, el día que de corazón sincero te arrepentiste, Dios te perdonó. Y ese día te santificó. Y ese día, óigalo bien, hermano, estabas tan limpio como antes de venir al mundo. Imagínese usted. Imagínese usted, tan limpio. El problema es que después seguiste pecando y seguiste pecando y seguiste pecando porque no hay uno solo que no peque, dice la Biblia. Pero en ese momento el sacrificio perfecto de Jesús, como ningún otro sacrificio que se haya hecho en la humanidad, nos santificó más y más y más. ¿Cuántos son hijos del Dios Altísimo? Qué lindo que es eso, hermano. ¿Qué es lo que había pasado entonces? Adán agarró todo lo que Dios le había dado. Él era prácticamente el dueño del planeta, de todos los animales, de todo. No se tenía que preocupar, tengo que ir a pagar impuestos. ¿A quién? Si solo él estaba ahí, hermano. Preocuparse de que, ay, que me van a venir a quitar el terreno. Era de él, no había nadie más. Él estaba solo, él podía reinar, pero viene él a través del pecado y le entrega a Satanás. Pero ahora Jesús viene a arrebatarle al diablo lo que él nos ha venido a quitar a nosotros, lo que nos robó. ¿Me puede entender, hermano? ¿Qué cosas te ha robado el diablo? Podríamos hacer una lista con estas personas que vemos aquí. A algunos les robó la felicidad, a otros les robó, qué sé yo, la infancia, a otros le robó a su papá cuando era un niño todavía, lo tuvo que criar la abuela, anduvo de casa en casa, a otros se le llevó el marido temprano en la vida, el otro ha pasado miseria, el otro ha pasado muchos problemas de enfermedades y cosas así que el enemigo nos robó. Jesús vino para arrebatárselo al diablo y para devolvérselo a la iglesia. ¿Cuántos son felices con eso? Ese es el significado de la muerte de Jesús en la cruz. Diga, wow. No, dígalo con ganas, diga, wow. Qué maravilloso eso, hermano. Porque nosotros vemos como un rito más, porque a veces venimos de la religión católica. ¿Cuántos eran católicos por ignorancia, hermano? Bueno, poquito. Gracias a Dios a aquellos que nacieron en el Evangelio. Lo importante es que el Evangelio nazca en ustedes y que valoremos esta cosa. Jesús no murió por morir ahí, que bueno, y ya está. No, Señor, ese fue el momento más importante para toda la humanidad, porque si Él no hubiera hecho eso, hermano, la destrucción hubiera seguido y todas las cosas hubiéramos estado perdidos, fritos para la eternidad. Pero la muerte de Jesús en la cruz no fue una derrota de ninguna manera. Todo lo contrario, es la mayor victoria que Él haya tenido sobre el diablo. Amén, hermano. ¿Cuántos son victoriosos con Jesús? Yo no quiero ver la cruz como ese símbolo, porque algunos dicen, bueno, la Biblia dice, carga tu cruz y sígueme. Y andan unos que se cuelgan una cruz aquí en el pecho y creen que con eso hasta cuando venga Drácula se le va a salir corriendo. No, señor, Drácula te va a hartar así si él quiere. Lo que tenés que hacer, hermano, es buscar el verdadero significado de Jesucristo, el sacrificio expiatorio que hizo, y anhelar a Él con todo tu corazón y amarlo por eso, porque Él tomó el lugar que te correspondía a vos. Amén, hermano. Póngase en pie, hermano. Vamos a recibir lo que hace falta de pie. Mira, hermano, algunos estudiosos creen que fue Jesús una persona que no llegó a cumplir su propósito. Algunas personas están publicando incluso que Él fue derrotado, fracasado y que no terminó lo que había dicho que iba a cumplir. Lo quieren desvirtuar. Así hablan muchas personas, hermano. Y lo comparan con Mahoma, lo comparan con tantos profetas, Buda, Confucio. Lo viven comparando porque dice, fue un profeta más. Estaba viendo un documental del gran domo que hay ahí en Israel, hermano. Esa es una foto que el mundo entero la conoce. Una enorme rueda, así una pelota así que parece de oro, como brilla. Porque se dice que esa iglesia fue construida en el lugar donde Jesús murió. Imagínese usted. ¿Y sabe qué, mi hermano? Ahí están reunidos gente que son cristianas, gente que son católicas y gente que son ortodoxos de la religión judía. Y entre ellos se pelean por el lugar. Como que Jesús vino a habitar en un lugar específico y ahí se queda y ahí no se mueve. Eso es lo que cree la religión tradicional. Un muñeco y ahí está envuelto. No, Señor, mi Dios está en todas partes. Qué poderoso que es eso.
Sin embargo, están escribiendo y están señalando que fue un derrotado, un fracasado porque no terminó su misión en la tierra. Pero no fue así realmente, hermano. Con su muerte en la cruz, estaba haciendo la obra más grande que ninguno de los líderes religiosos que ha existido lo ha hecho. Ninguno. Porque cuando estaba en la cruz también estaba muriendo por Confucio, por Mahoma, por María su mamá. Imagínense usted. Imagínense usted. ¿O no se acuerdan que dijo María, he aquí esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? Y va a hacer lo que Jesús decía. Y antes de eso, él dijo, he aquí la esclava del Señor. Y se llamó pecadora a ella misma. De tal manera que todo pecador necesita de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. No hay nadie sobre él. Nadie. Absolutamente nadie. El Papa no está a la par de Jesús. No se le vaya a olvidar eso. Ni ningún cura, ni ningún pastor, ni ningún misionero evangélico, ni nada por el estilo. Jesús es el Rey y Señor de toda la creación. Entonces, mire, se habla mucho de la muerte y de la pasión de Jesucristo. Se habla bastante en esta época. La gente pone la película y están buscando, y lloran esto y lo otro. Pero solamente son películas. Pero yo quiero que usted entienda esto, hermano. El amor de Dios es tan grande y Él está tan apasionado por usted y por mí, que voluntariamente entrega su vida. Por ese amor tan grande. ¿Por qué? Porque quería redimirnos de la maldición del pecado. Diga, de la maldición. ¿De la maldición de qué, mi hermano? Recuerde, la maldición era el acta de los decretos que nos era contraria y que el enemigo lo tenía en su poder. Legalmente él tenía tu vida y la mía en sus manos. Legalmente. Algunos no se dan cuenta porque dicen, yo siempre he sido tranquilo, nunca. Espérense un momento. Legalmente el acta de los decretos era contraria para todos. Él tenía la legalidad, el documento que lo autorizaba. Pero viene Jesús y lo que Él hace es quitarla de en medio, porque la raza humana, la humanidad entera, estaba en juego. Si Él no hubiera hecho eso, mi hermano, hubiera sido un desastre para el planeta. Yo no entiendo cómo andan. Está bien, no es que sea malo, pero es que hay una cosa más grande que se podía hacer. Pero hay no sé cómo llamarle, un grupo de gente que recogen millones y millones y millones de dólares para salvar a las ballenas. Y hay otro grupo que recoge millones y millones de dólares para salvar a los delfines. Y dentro de ese mismo grupo están abortando bebés. Quieren salvar animales y quieren matar a humanos. ¿Quién me entiende lo que yo estoy diciendo, hermano? Pero gracias a Dios que tenemos a Jesús, nuestro Salvador, que vino a quitar eso de en medio, porque el diablo nos tenía esclavizado, nos tenía amarrado, nos tenía atado, pero Dios lo envió a Jesús en carne para destruirlo, para ponerlo en su lugar y para devolvernos a nosotros lo que Él nos había quitado. Yo no sé usted, hermano, pero yo creo que si bien es cierto que he tenido momentos bien duros en mi vida, también es cierto de que Dios me lo va a devolver multiplicado todo eso que me robó. Te robó, qué sé yo, un mes estuviste enfermo, vas a tener mucho más de vida, hermano. Te robó dinero, viene más por otro lado, hermano, viene más. El diablo cree que con eso te iba a echar a perder, pero no. Aférrate a Dios, porque el acta de los decretos que había contraria fue anulada, fue quitada, llevada a la cruz y clavada. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús le dijo, diablo, vos creéis que me matás, pero no es así. Yo solito me entrego, pongo mi vida, la vuelvo a tomar, y si vos destruís mi cuerpo, en 3 días lo vuelvo a levantar. Ni siquiera tenía potestad sobre la vida, así como la tiene sobre nosotros. El diablo no es el que va a determinar a qué edad vas a morir. No es el diablo el que decide a qué edad mueren tus hijos. Están muriendo muchos jóvenes, hermano, pero no es el diablo el que tiene que decidir. Vos ponés la palabra, porque Dios te ha dado el poder y la autoridad, porque el diablo fue destruido y el poder se lo entregó a la iglesia. Viene Jesús y le dice, ¿vos creés que me destruí? En 3 días. 3 días después, yo estoy levantado. El diablo parece que no lo creía, hermano, pero Jesús cuando predicaba decía, el Padre y yo somos uno solo.
Y el Padre nadie lo puede destruir. Y ese es un concepto que muchos no entienden. Por eso te dicen, ama a Jesús. Y si vos decís, sí, lo amo, ¿y por qué no querés a su mamá? Te dicen. Ya sabe quién hace esa pregunta, ¿verdad? Espérate, que Dios no tiene mamá. Dios es eterno y ha existido siempre. ¿Cuántos entienden eso? Y entonces si vos le decís así, te dice, ¿y cómo entonces? ¿Jesús es Dios o no es Dios? Y vos le decís, sí, es Dios. Y entonces es un enredo. Pero nosotros sabemos que nuestro Padre fue el que hizo todo lo que existe. Y viene Jesús, entrega su vida, lo llevan a la cruz, pero no porque tenía poder y autoridad, sino por amor a usted y a mí. Fue por amor hacia nosotros. Y qué rico que se sienten que a uno lo amen. He visto hombres llorando cuando las novias lo traicionan. Una mujer mortal piensa en el amor de Dios y ese que nunca te traiciona. ¿Por qué no serle fiel a Él? ¿Por qué no vivir obedeciendo sus mandamientos y su palabra? Y entonces le dice, diablo, prepárate. Escuche lo que dice la Biblia. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Por amor a usted y por amor a mí. Eso es lo que hizo nuestro amado Jesús. Levante sus manos y diga, gracias Señor, porque por ti puedo ser salvo. Y puedo tener vida en abundancia. Y voy a tener de vuelta todo lo que el enemigo me robó. Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor. Quiero terminar con esto. Jesús, cuando está en la cruz, sucede algo bien especial. Cada palabra que dijo era el cumplimiento de algo profético. Y llega un momento cuando Jesús ya ha terminado de hacer todo lo que tenía que hacer aquí. Después de tanta burla, tanto dolor, tanto sufrimiento, sus espaldas estaban desgarradas, hermano, en sangre viva. Su cuero de la carne estaba levantado por el yugo romano. Su cara estaba deformada porque había sido traspasada por sendas espinas, por una corona que se había puesto sobre su cabeza. Además de eso, él había caído con el peso de la cruz y el peso de su cuerpo, y cayó 3 veces y se estrelló en el suelo, y todo el peso lo sufrió la cara. Era una mole de sangre, en carne viva. Sufrió, le dolió, por amor a usted y por amor a mí. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Y después de eso, se burlan, lo llevan a la cruz. Sendos clavos atraviesan sus manos, atraviesan sus pies. Y estando ahí crucificado, hermano, no le daban ni agua. Y las burlas, y las burlas, y las burlas. Y imagínense usted el pecado de toda la humanidad. Todas tus mentiras y las mías las estaba cargando él en la cruz. Toda la, qué sé yo, lo que has robado, lo que has asesinado, todo el pecado de los asesinos, de los criminales, estaba cayendo sobre él, sobre un solo cuerpo. Hermano, si a una persona le da sida, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a una persona sidosa, cómo se le pone la piel, pobrecitos hermano, cómo sufren. Se le pone la piel demacrado, pálido, cadavérico, muertos en vida, flacos, no tienen defensa en su organismo, como una enfermedad llamada SIDA. Ahora todo el SIDA de la humanidad, todo el cáncer de la humanidad, todas las enfermedades habidas y por haber estaban cayendo sobre él, porque además del pecado se llevó otras enfermedades en un solo cuerpo. Si una enfermedad puede desfigurar a una persona, imagínense todas las enfermedades. Lo que estaba clavado en la cruz era un guiñapo humano. Una carne que usted miraba como carne molida, destrozado, desbaratado por amor a usted y por amor a mí. Diga, wow. Durante algunas horas respiraba profundamente, respiraba y se oían quejidos de los otros dos también. Aquello fue, hermano, algo horrible. Lo que debió de haber sufrido su mamá terrenal, María, estaba ahí viendo a su hijo ahí arriba colgado. ¿Cómo debe de haber sufrido? Debe haber sido horrible. Pero cuando llega el momento, Jesús dice una palabra, hermano, que está ahí en la Biblia. Lo revela Lucas, lo revela Juan. Dice, consumado
es. Como dijo Jesús. Óigame, los que no quieren a Jesús han escrito que esa frase significaba: soy un derrotado, no pude terminar. Así lo traducen eso. Sin vergüenza, ahí no está Buda enterrado, ahí no está Confucio enterrado, ahí no está la tumba de María, ahí no está la tumba de Mahoma, ahí no está la tumba de todos los profetas, pero la tumba de Jesús está vacía. Millones y millones y millones de personas anual llegan a buscar el cuerpo, pero ven un hueco, una tumba vacía. Mejor búsquelo a través de la palabra, hermano. Ahí lo va a encontrar vivito y coleando, vivito para seguirte amando y para seguirte dando lo que vos necesitas. Pero mire, te voy a decir algo. Esa frase es una frase apostólica. Diga: consumado es. Lo que sucedía en el Antiguo Testamento es de que ponían a pelear gladiadores. Yo no sé si usted ha visto películas de gladiadores. Cuando los encerraban, estaban dos gladiadores y le ponían montones de armas. Ellos podían usar las que les daba la gana, pero entraban dos y solo uno iba a salir con vida. Y había veces que los dos morían, hermano, porque se daban a matar. Y los gladiadores luchaban con todo lo que podían, porque si no morían. Pero al final, cuando vencía uno, le ponía el pie sobre la cabeza y pegaba un grito: consumado es. Como quien dice: terminé lo que vine a hacer. ¿Alguien entiende lo que yo estoy diciendo? Por lo tanto, en tanto y mientras tanto, no era un grito de fracaso. No era un fracasado el que estaba diciendo eso. Nuestros ojos humanos podían ver eso, pero Dios sabía que eso era la victoria más grande. De tal manera que cuando Él dice consumado es, lo que está diciendo es: ya terminé lo que vine a hacer, para que toda la humanidad pueda tener redención de todos sus pecados. Diga: wow. No fue un grito de derrota, querido hermano, fue un grito de victoria. Alguien lo comparó con el rugido del león, porque dicen que en la selva los leones son territoriales, y si se mete otro león en su territorio, el león le hace ¡ruah! Como quien dice: consumado es. ¿Y sabe lo que hace el otro león? Sale con el rabo entre las piernas y sale corriendo, porque sabe que se metió en un territorio que no se debe de meter. Me imagino Jesús diciendo: diablo, te equivocaste. Mi cuerpo sufre, pero yo no muero porque soy Dios. Soy inmortal y he venido para destruir tu obra y para que mis hijos puedan tener el perdón de los pecados. Levante su mano al cielo y diga: gracias, Señor, por el perdón de todos mis pecados, porque con tu muerte en la cruz yo puedo alcanzar mi bendición para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora den el mejor aplauso a nuestro Jesús. El mejor aplauso a su nombre, a su nombre.